Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Observatorio de Recursos Humanos, o RH para los amigos, como suelo decir, en la que hoy contamos con nuestro partner Savia del Grupo Mafre, como sabéis, Salud Digital, y el tema en cuestión pues, ha levantado, como últimamente todos los temas que proponemos, pues bastante inquietud, porque somos más de 300 las personas que hemos confirmado la asistencia a este evento, luego no seremos tantos, ¿eh? Pero sí que el interés está ahí. ¿Por qué? Pues porque, como veis en pantalla, a ver, el bienestar durante mucho tiempo ha sido considerado como uno de los vectores clave, sobre todo después de la pandemia, bueno, pues para equilibrar expectativas, ayudar al empleado, cuidar al empleado en esa propuesta de valor que va más allá de la propia propuesta de valor, porque el empleado también tiene que importar como persona que es, ¿no? Pero ahora también empezamos a pensar en, oye, esto, Roy, ¿esto cómo lo vendo a mi director general? ¿Esto cómo lo mantengo en el tiempo? ¿No? Pues sobre esas cosas es sobre lo que hoy queremos hablar. Como estáis viendo en pantalla, las personas que me acompañan, pues paso a presentarlas porque, salvo María Abolacio, que yo creo que sí que ha participado en alguna más con nosotros, el resto se estrenan con RH y espero que no sea la primera, sino, o la primera de muchas después, que no sea la última. Os presento. En primer lugar tenemos a Carlos Jover, él es el responsable de producto y crecimiento growth de Savia, de Salud Digital Mafre. Bienvenido, Carlos, un placer tenerte Hola, aquí. Iba igualmente. a presentaros a Lucas, que es mi gato, y, que siempre está en los webinars, siempre se me pone aquí y se ve que le interesan todos los temas de recursos humanos, disculpad. Nos acompaña también, como decía, María Bolafio, ella es la responsable de comunicación interna RSC y Wellbeing de Edenred. Bienvenida, María, Muchas gracias. empresa con la que también tenemos un largo recorrido de colaboración. Y finalmente, Ujú. Armando José Gómez, al que también seguro que le conocéis, es el responsable de Bienestar y Salud Laboral de FNAC España, que si veis además nos ha permitido estar un poquito en una de sus tiendas, porque el fondo que tenéis ahí, que tienes, es el de Sí, uno muy conocido para todos los usuarios de productos FNAC. Así es Sí, que hola a todos y son las 12, que es una hora muy buena para, yo creo, hablar de estos temas. Ya no es el desayuno, pero sí es un momento antes de comer que podemos, yo creo, llegar a mucho. es una hora pensada desde una perspectiva cierta del bienestar, los ritmos estos no los Ujú, sí. circadianos, pero bueno, los ritmos de alto y bajo de atención en el trabajo. Así es que bueno, vamos a ello. En primer lugar, queremos escuchar un poquito los datos de un informe que acaba de realizar Savia, precisamente sobre el tema que vamos a tratar, el ROI del bienestar, datos que transforman resultado. Y que luego nos va a dar pie a una conversación con los tres ponentes. Adelante, Carlos. Me pongo de momento Muchas en mute gracias. porque quiero hacer unos aspectos técnicos aquí para los asistentes, ¿de acuerdo? Ah, hay una cosita que Pues, no se me olvide. Para todos los que os estáis conectando, no os preocupéis si tenéis que abandonar en algún momento la sesión, porque os enviaremos tanto el vídeo completo como la presentación de Carlos y una noticia resumen, para que podáis, pues bueno, compartirlo con quien consideréis o ver de nuevamente el webinar. Y os animo a que hagáis preguntas. Podéis hacerlas a través de la opción, sobre todo preguntas y respuestas, o también del chat, que también estaré yo atenta a ellas, ¿vale? Ya las iré pasando a los participantes. Ahora sí, Carlos, discúlpame. Adelante. nada, nada. Pues nada, muchas gracias y os voy a comentar un poco el estudio que hemos hecho. O sea, nada, lo hemos dejado súper breve en 6 slides. Al final, de hecho, os podréis descargar si queréis el estudio completo. Esto no pasa ahora. Primero contaros cómo hemos hecho la metodología del estudio, ¿no? Quizá es una parte fundamental para entender de dónde vienen los datos bueno, cómo hemos realizado este estudio, ¿no? La técnica de investigación que hemos realizado es la del Desk Research, que al final hemos hecho una investigación documental, hemos traído estudios de todo el mundo, pero sobre todo lo que hemos hecho ha sido priorizar los estudios que se basan en población española. Para complementar, hemos cogido ya algunos europeos y ya para rematar algún dato que nos faltaba de Estados Unidos. Con todos estos datos hemos montado el estudio, son todos datos recientes y aplicados al entorno laboral. Sí que hemos hecho también criterio de exclusión de datos, ya que al final se han descartado estudios que tengan poca información relevante y que tuviesen poca aplicabilidad limitada en el tema del entorno laboral. Los indicadores clave que traemos en el estudio es la medición del impacto en absentismo, productividad y bienestar emocional de los empleados. Bueno, al final lo que hemos venido a ver hoy, ¿no? Todo el tema del bienestar. Y fuentes de referencia son al final informes nacionales, estudios de mercado y análisis de tendencias en salud laboral.
El primer punto que quiero remarcar es el impacto económico del bienestar. Os traigo un dato muy potente en primera instancia, y es que por cada euro invertido en psicología online generamos un retorno de 11 euros. Las empresas que ofrecen telemedicina ahorran hasta 8 horas laborables por empleado al año. Esto a lo mejor os sorprende, pero si hacéis cualquier cálculo sencillo, esto lo veis en el estudio, pero os imagináis a tener que ir a urgencias por un tema no urgente realmente, ¿no? Sino porque simplemente os encontráis mal, no teníais cita y tenéis que ir al médico. El estudio lo calcula de la siguiente manera, que es una media hora de desplazamiento, otra media hora de desplazamiento de vuelta, y de media se está unas 2 horas y media en 2 horas, 2 horas y media en sala de espera, para luego tener una consulta de apenas unos 5 minutos, ¿no? Pues esto con telemedicina podemos ahorrarnos los desplazamientos, podemos ahorrarnos la sala de espera, podemos ahorrarnos posibles contagios, obviamente, que puede ocurrir en el hospital o en el centro médico. Al final se reduciría todo esto casi en un 95% del tiempo ahorrado, ¿no? El uso de videoconsulta reduce un 21% las visitas presenciales, optimizando al final el tiempo que una persona está trabajando, ¿no? Al final todos tenemos algún tipo de consulta médica, todos tenemos algún punto en el que queremos consultar al médico algo sin estar realmente enfermos, y esto con telemedicina, con videoconsultas, lo podemos hacer. Y las pérdidas de tiempo por absentismo y presentismo oscilan, perdón, las pérdidas monetarias por absentismo y presentismo oscilan entre 4,6 y 5,6 millones de euros anuales por empresa, ¿no? Esto, si lo multiplicamos por el salario medio de la empresa y el tiempo que la persona al final no está trabajando, pues salen estas cifras. Beneficios tangibles para empresas y empleados, ¿no? Al final, el hablar del bienestar, ponemos siempre el foco en el empleado y queremos que el empleado tenga un beneficio tangible, que la empresa trabaje en este aspecto para el empleado, pero también tenemos una doble vertiente, y la veremos seguramente luego en el coloquio, en el que también hay un beneficio tangible para las empresas. Al final, invertir en planes de bienestar reduce el absentismo. El 7% de los empleados faltan al trabajo por motivos de salud, mejora el rendimiento. Al final, un empleado con acceso a psicología digital puede ganar hasta un día de productividad extra al mes. Y servicios como la nutrición o el ejercicio retornan 3,86 euros por cada euro invertido, ¿no? Gracias al final en el estado físico y mental que podemos lograr en el empleado. Otro punto importante que hay en el estudio es cómo el impacto del estrés y el estado mental, cómo afecta esta salud emocional al rendimiento laboral. Tenemos a la derecha, tenéis dos datos muy, muy potentes, que es que el 51% se ha sentido deprimido en alguna ocasión debido al trabajo, y que el 36% de los empleados afirma que la carga del trabajo es el principal motivo de su depresión en el trabajo. Eh, Esto al final se traduce en que los problemas de salud mental aumentan el absentismo en un 1,9%, y si esto lo comparamos con problemas físicos que todos hemos sufrido, es casi el doble, ¿no? O sea, pasamos de un 1,9 a un 1,1 derivado de problemas físicos. Si implementásemos un programa de psicología online, podemos ahorrar más de 4.000 euros anuales por empleado en costes directos por su ausencia. Esto tengamos en cuenta, bueno, pues al final todos sabemos, por ejemplo, cuando nos rompemos una pierna, ¿no? Pues al final son 15, 20 días con la escayola, más luego si tiene que haber algo de rehabilitación. Pero, ¿qué ocurre cuando una persona tiene algún tipo de problema mental, como puede ser una depresión, un inicio de depresión, etcétera, ¿no? Sabemos cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Y esto al final se traduce, ¿no? en un ahorro cuantificable en euros. Y un empleado con acceso a psicología digital gana hasta un día extra, ¿no? de productividad al mes, ¿no? Son datos muy potentes de un tema que ahora mismo está en boca de todo el mundo, como es la salud mental. Pero todo esto, ¿no? La reducción del bienestar empieza hoy, ¿no? Y la inversión que hagamos es la que transformará las empresas. Y es que al final no solo se trata de salud, se trata también de rendimiento, compromiso y competitividad. Todas las empresas que priorizamos el bienestar somos más atractivas para el talento y mucho más rentables a largo plazo. Pensad, sin ir más lejos, todos tenéis seguramente temas que queréis tratar de fidelización del talento, de atracción de nuevo talento, ¿no? Al final, el que una persona se sienta a gusto y con bienestar
le compromete más con la empresa y da mucho más de sí, ¿no? Y al final, invertir en bienestar empieza a no ser una opción. Al final es la clave para el éxito empresarial en esta nueva era que nos ha tocado vivir, de cambio constante, de esto que llamamos ambiente VUCA, ¿no? Y al final somos cada vez más competitivos. Y el futuro del trabajo es saludable, ¿no? Y empieza hoy. Ya de hecho hoy podría ser tarde, ¿no? Empezó ayer. Sí que me gustaría remarcar, ¿no? que en Savia nosotros hemos desarrollado una salud 360, ¿no? Basado en 6 pilares estratégicos: en salud emocional, salud física, salud nutricional, salud social, salud financiera y salud medioambiental. Hemos visto que al final no solo la salud física impacta en cómo el empleado performa, sino que todos estos 6 pilares son importantes a la hora de conseguir un bienestar completo en el empleado, ¿no? Y esto no deja de ser un cambio de paradigma que ya hemos empezado a vivir con la salud emocional. La salud financiera empieza a ser también una parte muy importante de la preocupación de los empleados. Y bueno, al final el entorno de la persona no solo incluye la salud física y financiera, sino también la vida social, lo que ocurre con el medio ambiente, etcétera. Os dejo por aquí el estudio completo con muchísimos más datos, mucha más profundidad, con las referencias de donde hemos sacado cada uno de los datos y de los estudios en los que nos hemos basado. Y bueno, si tenéis cualquier duda o pregunta sobre el estudio, tenéis mi contacto o ahora mismo en el coloquio podemos hacer preguntas. Sentiros libres de preguntar, que la verdad que es un estudio que a nosotros nos ha impactado muchísimo los datos que hemos encontrado, que sospechábamos algunas cosas, pero las hemos confirmado con datos y estudios científicos que lo avalan. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que el ejercicio es muy, muy, muy interesante porque más que basaros en una única encuesta, lo que habéis hecho, si no he entendido mal, es eso, es recoger evidencias de distintas fuentes, todas ellas además de, bueno, pues, con reputación reconocida, y que sí que dan una idea de que esto se puede medir. Evidentemente, estos números lo que es luego que aterrizarlos a cada compañía. O sea, cada compañía tiene que hacer su propio esfuerzo de llegar a unas conclusiones que permitan cuantificar ese esfuerzo inversor en bienestar. Luego lo hablaremos con Armando, porque sé que él además, como dice, contextualizar los datos también significa hablar con las personas a las que afectan esos datos, pero eso ya lo veremos. Primera pregunta para María Bolacio. En el estudio que ha comentado Carlos se dice que la inversión en salud psicológica puede tener un ROI de hasta el 11%. ¿Cómo veis que esto se correlaciona con vuestros servicios para vuestras empresas clientes y cuáles, en el ámbito de la salud emocional sobre todo, que es como que nos llama mucho la atención, cuáles son los más demandados y que cubren esas expectativas de retorno? Ujú. Sí, es verdad que sí que estamos viendo entre nuestros clientes que está habiendo una evolución en las soluciones. Y es verdad que hace 2, 3 años, 4, digamos que el más en las soluciones eran las que iban más relacionadas con justo la salud financiera que comentaba Carlos, ¿no? Con soluciones de ventajas fiscales, que son justo las que nosotros tenemos, ¿no? Pues una ayuda de comida, un ticket restaurant, una ayuda para la guardería, el transporte público, seguro de salud. Ahora ya vemos que las empresas esto ya digamos que lo tienen como un must, vale, esto ya lo tenemos cubierto y es como el principio, pero sí que están apostando por este tipo de soluciones más de salud y bienestar. Vamos, el tema de psicología yo creo que es el que más estamos viendo, también nosotros internamente en la empresa, un poco el que más engancha a la gente, ¿no? El tener eso cubierto, la salud mental, ir a terapia y otra serie de acciones, ¿no? Que pueden ir más relacionadas con más sensibilizar a los equipos, acciones de comunicación, hacer cursos, ¿no? A lo mejor de gestión de estrés o ayudarles un poco con mindfulness y demás. Yo creo que iría por ahí. Y luego sí que veo otra parte que se está implantando mucho, que va más en el bienestar, pero también de generar vínculos entre la gente. Pues un torneo de pádel entre todos o vamos a hacer un club de running, ¿no? También estamos viendo que están las empresas fomentando acciones más de alimentación saludable. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van las cosas, como yo creo que Carlos ya estará viendo en Savia, pero sí, si tuviera que decir una, quitando la parte de salud financiera, me iría por el tema de psicología.
Y además nos sorprendería saber quiénes son los mayores usuarios o los más proclives a utilizar este tipo de servicios, porque sí, creo que además vosotros, de hecho voy a buscar el estudio porque fue un estudio, un webinar que impartimos también con vosotros, Sabia, en los que afloraron datos muy interesantes de ese uso de los servicios médicos de psicología. Armando, el estudio también dice, aquí entramos en un tema estrella, que es cómo impactan este tipo de servicios en bienestar, de inversión en bienestar, yo os diría que la principal o gran patología que tiene ahora mismo la empresa española, que es el absentismo. ¿Cómo habéis visto, Armando, en vuestro equipo el impacto en temas de rendimiento, de productividad, de compromiso con la tarea y con el trabajo? Yo ahora mismo, justo cuando estábamos hablando, sí salía alguna pregunta abajo que está muy relacionada con lo que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo se mide? Efectivamente, el medir a las personas es complicado, ¿no? Eso es lo primero. Y siempre tenemos que tener como objetivo en el bienestar su definición. Y para la FNAC la definición es muy importante. Es cómo sentirse una persona bien consigo mismo y con su entorno. Eso es el principio. Sobre ese principio, lo que intentamos, por ejemplo, en la FNAC no es solamente pues, conseguir un buen lugar para trabajar, sino lo que intentamos sobre todo es que las personas se encuentren a gusto donde están y se encuentren identificadas con la empresa. Entonces ya ahí contesto una parte. Aparte de los números y de todo lo que estamos hablando, lo más importante es la persona y cómo podemos decir la impresión que tienen las personas que están en el mercado y las personas que están dentro como clientes internos sobre lo que hace la empresa. Y eso yo creo que es una valoración muy importante a tener en cuenta. Dos, es cómo implantas todo esto. Nosotros lo hemos implantado, pues llevamos 3 años ya. Y nosotros, al implantarlo, pues cogimos a Savia y cogimos todos los aplicativos que podíamos encontrar digitalizados. Porque el problema que teníamos sobre todo es que el trabajo es de turnos, el trabajo que tenemos en el retail, ¿no? No solamente ya nosotros. Por lo tanto, tenemos que dar una herramienta tanto a las personas como a los trabajadores o a los familiares que conviven con ellos para que pudieran utilizarlo en cualquier momento y en cualquier situación. Eso lo ha dicho un momento antes un poco Carlos, que es en la sociedad actual, la flexibilidad. Eso es otro de los temas que tenemos que tener todos muy en cuenta, la flexibilidad. Y luego también hemos apuntado a un bienestar 360. Efectivamente, el bienestar tiene que ser 360, porque todas las políticas que están dentro de recursos humanos y dentro, por tanto, de la compañía, tiene que ir enmarcado en un plan general. Nosotros el plan general de nuestra compañía se llama Everyday y forma parte, ¿no?, el tema de bienestar. Pero el bienestar hace un todo, porque no podemos hablar de bienestar si no hablamos realmente no solamente del ejercicio físico, que es un gimnasio virtual, que lo tenemos todos, sino tenemos que hablar de otros temas, como pueden ser el social, como puede ser el financiero, que se habla mucho menos, o como puede ser el nutricionista, o el de las recetas, los alimentos, una serie de cosas que todo el mundo hoy en día hablamos solamente del mental, que realmente es muy importante y efectivamente la salud mental es una de las más importantes y de las que tenemos, yo creo que todos necesitamos, pero todo lo necesitamos desde un punto de vista preventivo, primeramente. No vayamos, y eso lo hemos hablado mucho con Savia, porque muchas veces van a Savia y van pues a que les atienda un médico inmediatamente o que les atienda un psicólogo inmediatamente. No, lo bueno es que tú sepas que a lo mejor tienes que acudir a un psicólogo antes de que te encuentres en una situación determinada. Y eso ha pasado, está pasando en el bienestar y ha pasado en la prevención. Llevo muchos años también con sistemas de prevención y ha pasado lo mismo. La prevención y el bienestar no es solo de una o de dos o de tres o de 20.000 empresas, es un tema social y hay que transportarlo a ese tema social. Una pregunta que me surge al hilo según te escucho. Cuando hablas de esa flexibilidad y esa inmediatez en el acceso a los servicios, ¿los empleados utilizan dispositivos propios, teléfonos móviles propios? Utilizan sus dispositivos propios y bueno, no solamente teléfonos, porque muchas veces también lo emplean en su casa, como estábamos diciendo, o a lo mejor las clases que ven en directo o las clases que ven grabadas las está viendo un familiar, porque bueno, hay hasta pues baile para niños.
Ahora acabamos de introducir un tema muy importante que se le está dando vueltas, vamos continuamente introduciendo cosas nuevas, que son las migrañas, cómo pues ayudar en las migrañas, etcétera. Es decir, la idea preventiva es la idea que marca todo el desarrollo del bienestar. Bien. Hay otra variable, al hilo de lo que he escuchado tanto tuyo, Armando, como de María, que creo que es interesante y es, que lo habéis mencionado un poquito, ¿eh? Al final el concepto de bienestar es un todo. Es un todo en el que interviene no solo aquello que lo que la empresa puede favorecer desde el ámbito organizativo, de relacional, de salud financiera, etcétera, sino que también el empleado tiene que poner una parte de su interés por conseguir aquello que para él significa el bienestar. Y aquí entra la narrativa que le tiene que dar una organización a su programa de bienestar. Es decir, cómo se imbrica en la política general de recursos humanos y en la de prevención de riesgos. ¿Cómo estáis trabajando eso en FNAC y cómo lo ves tú, María, que lo están trabajando otras compañías, ¿no? ¿Cómo se vehicula ese hilo conductor que le da sentido al bienestar dentro de la organización? María. Vale, bueno, más que empresas también, ¿cómo lo hacemos nosotros? Porque es verdad que aquí ya cuando son cosas tan amplias con empresas clientes ya no, a lo mejor no tenemos todos los datos, pero por ejemplo nosotros sí que lo trabajamos desde una parte más global, en nuestro caso se llama Ideal People, ¿no? Y un poco el objetivo es como objetivo súper ambicioso, ¿no? Y global sería convertirnos en empleador de referencia. Y aquí nos encaja toda la parte de bienestar, de tenemos una responsabilidad para cuidar a los equipos, ¿no? Como ya no solo pensando en la productividad, que también, porque al final una empresa es lo que tiene que pensar, pero yo creo que hay una responsabilidad más ética, ¿no? Que están cogiendo las empresas de, ojo, la gente está aquí muchas horas y tenemos esta responsabilidad un poco de acompañarles y de cuidarles. Entonces, para nosotros entraría ahí. Y luego va ligado a otras acciones que son más de, no tanto bienestar, digamos, físico o psicológico y demás, sino como un bienestar de, oye, me estoy con los valores de la compañía, porque además te puedo ofrecer acciones de voluntariado, de colaboración con ONGs, pero es que además te ayudo, te acompaño en tu día a día ofreciéndote mayor flexibilidad, mayor conciliación para que estés también, ¿no? Que haya una desconexión digital, que puedas disfrutar de tu tiempo libre. Entonces, aquí yo creo que entraría todo esto del bienestar 360 que comenta Armando, con pues eso, tener un objetivo global e ir metiendo cositas para que el empleado se sienta acompañado en muchos aspectos de su vida, no solo en pensar, bueno, ¿cómo vamos a producir más? ¿No? Yo creo que tiene que ir más allá el mensaje. Introduzco ahora, si quieres, Armando, una pregunta que nos hace Gabriela, que es, claro, que lo has visto ahí, si esta opción en FNAC forma parte de la remuneración flexible o es un beneficio de empresa. Y si quieres, luego tú, María, también nos dices cuál es la tendencia global a tirar a una cosa o a la otra. Ahí hay vamos a ver, hay un tema que verdaderamente está muy bien expuesto. Y os voy a decir por qué. Cuando yo empecé hace muchos años en recursos humanos y antes en administración de personal, entonces cuando empieza todo este tema de las compensaciones, lo primero que aparecen son las compensaciones flexibles, es decir, el seguro médico, etcétera. Entonces, nosotros fuimos, yo creo, en el retail, una de las primeras compañías que en el año 93 ya teníamos seguro médico para todos los empleados. De ahí, pues hemos tenido otras compensaciones, como puede ser pues ayuda al transporte, como pueda ser pues los temas de comida, etcétera, ¿vale? Que todas las empresas hoy en día lo tienen. Yo ahí lo divido un poco del bienestar. El bienestar no es todo el programa de bienestar que estamos haciendo, efectivamente, las compensaciones flexibles forman parte del bienestar, podemos decirlo, pero no son otros temas que es una parte. Es una parte porque nosotros, cuando montamos el bienestar, empleamos dos palabras muy importantes, como dos principios para poder montarlo, que es la confidencialidad, que me parece bestial, y la libertad. ¿La libertad qué significaba? Que no todo el mundo, por estar dentro de la compañía, lo tiene. Lo tiene todo el mundo que quiere tenerlo. Y todas aquellas personas que quieren que lo tengan sus familiares, ¿vale? Entonces, hicimos una especie de, y es muy nuestro, ¿no?, este tema, que es ser socio de bienestar. Entonces, cada persona se da alta como socio de bienestar. A través de esa alta como socio de bienestar, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene muchas cosas. Tiene un gimnasio virtual,
tiene nutricionista, un chat de nutricionista, un chat de fisios, tiene noticias sobre todos los pilares del bienestar, tiene retos en los cuales estamos participando continuamente, pues desde pasos para ver ciudades del mundo hasta pues mentales que todos los días nos proponen. Pero aparte de eso, tenemos todo un espacio dedicado a Savia, en el que cualquier empleado puede, a través de un chat, pues comentarle a un especialista a cualquier hora del día y de la noche, pues un problema que tiene y le manda una receta para que lo pueda comprar en la farmacia. Tenemos luego todo el cuadro médico que tiene de medicina digital y de psicología. Y yo digo una cosa aquí bastante importante, pues hemos tenido una prueba de ello cuando en la Dana nosotros hemos tenido tiendas como es Bonaire que ha estado afectada por la Dana, ¿no? Entonces tuvimos que dar a estas personas, se lo ofrecimos, hablamos con ellas, se introdujeron y consiguieron en ese momento que era muy difícil de gestionar ayuda, que alguien le oyera, que alguien le escuchara, que un especialista pues le pudiera ayudar. Esto que parece es el momento en que las cosas te empiezan a funcionar, aunque todo el mundo lo estemos empleando, pero sobre todo esa libertad que hablaba es muy importante, que pertenezca a un proyecto de compañía, que siempre cuidemos esa confidencialidad y esa libertad de que cada uno podamos en cualquier momento conectarnos a tenerlo o no quererlo tener, ¿no? Esto es, mucha gente me decía, mira, yo tengo gimnasios virtuales y tal, y dijo, esto es mucho más potente, pues ya voy a dejar de pagarlo. Y pues sí, efectivamente, deja de pagarlo, porque verdaderamente lo que estamos es haciendo algo diferente. Y todo esto lo acompañamos con talleres que hacemos cada mes de una variedad diferente de temas que nos lo propone todo el mundo. Pues vamos a tener un taller mañana del ictus. El taller pasado fue sobre la menopausia. Y siempre el cuarto de hora antes del taller, que emitimos a toda la organización, siempre son ejercicios de relajación que nos da un psicoterapeuta en directo, ¿vale? Y que lo estamos dedicando a la forma de encontrarte ese día, ¿no? Un poco en los estados anímicos, como podemos llamar. Por eso yo hablo antes de prevención. Esto no es algo que, no es una conversación flexible, es otra cosa. Es un tema que lo que intentamos es ayudar y que todas las personas ayudar y que nosotros mismos, cada persona, nos ayudemos, teniendo las herramientas necesarias. Una de las partes más vistas de nuestro esquema es el tema de dormir bien. Por ejemplo, lo valora muchísimo la gente bien, que luego, pues oye, un psicoterapeuta le va ayudando pues, a dormir bien, pues oye, eso lo estamos valorando muy bien. El tener un fisio que gracias a Savia puede ir a su domicilio o ese fisio pues se pueden desplazar a un centro de los que tiene Mafre, pues oye, esos son temas que la gente valora y son temas que de una forma normal no tienen acceso. Por eso un poco yo todo el paraguas, ese lo meto ahí. Y luego otra pregunta que ha habido también, que ha sido todo el tema del absentismo, ¿no? Cuando hablamos de indicadores, hay dos cosas en los indicadores que se nos va un poco, que es el panorama social del momento, el panorama económico, cambia mucho con los indicadores. Eso no son fijos, sino que van cambiando con respecto a la evolución, podemos decir, de las sociedades, ¿no? Entonces, el absentismo, por ejemplo, ha sido un tema que, lo estáis viendo en todas las noticias, está subiendo en todas las compañías, ¿vale? Entonces, que tú digas, es tanto por debajo, de tanto, no, porque es que a lo mejor de absentismo que tú venías era mucho más bajo. Es decir, que lo que tenemos que ver es el marco social que tenemos en un momento determinado. Lo que tenemos que ver es que efectivamente todo lo que estamos haciendo esté incidiendo en que todo el mundo se encuentre mejor, se encuentre con una idea mucho más de pertenencia a la compañía, se esté conservando el talento, que es una de las misiones de recursos humanos, y de verdad podamos tener el talento exterior dentro de la compañía, ¿vale? Le cuidemos y podamos tenerle. Entonces, el talento es una de las formas, y otra es que todo el mundo se sienta la idea de pertenencia dentro de la compañía. Bien. No se te oye, No Maite. te Maite, no oímos, se no te te oye. oímos, Maite. Perdona, que me he puesto en mute, disculpadme, no. Te decía que el concepto que decías de hazte socio me parece muy potente porque le estás haciendo corresponsable
de su bienestar. Entiendo entonces que es un beneficio flexible. ¿Entra parte de la retribución flexible? No forma parte de su retribución. No, es O sea, es algo verdaderamente, que... porque no va a él solo, va también a las personas que viven con esta persona. Pero vamos a ver, que lo que quiero entender es, ¿lo paga el No es una empleado? ¿Lo paga la compensación. compañía? No, vamos a ver, lo que es toda la herramienta, todo el entorno lo paga la compañía perfectamente, todas las clases, todo eso lo paga la compañía. Entonces sí hay en los servicios unos precios especiales. ¿Vale? Vale, Vale, unos precios especiales entenderlo. que te cuento en el chat son 2 euros, 48 horas de uso, las veces que quieres. Y el chat es un chat médico, es decir, tenemos precios competitivos para Ya. que la gente pueda utilizarlo. Que lo valoren, Y en el que tema también se psicológico, valora. nosotros hemos hecho muchas pruebas y nos hemos dado cuenta y lo hemos tenido gratuitos en unas de las épocas, y te puedo decir que se utiliza mucho más de esta forma que siendo totalmente gratuito. Pero cuidado, nosotros lo damos gratuito cuando alguien de la compañía tiene un problema. Te he dicho el de la Dana porque es un problema más eso, pero también puedes tener un problema, pues que, oye, estés pasando una situación muy mala, y nosotros lo que damos son esas sesiones para que esa persona también se pueda recuperar siempre que la persona lo pida, lo quiera y sea de una manera voluntaria, que es el principio, la libertad, la voluntariedad. Para mí es básico en todas las herramientas que movamos, porque todos somos personas y a mí me gustaría que me trataran así. Soy miembro también de la compañía y soy miembro de una sociedad. Ese mensaje es muy potente, el de escuchar a las personas en sus momentos de la verdad, no solo en un gran Sí. momento como ha sido la Dana, sino en los micromomentos o los momentos personales de agobio, de infinidad de problemas que nos pueden suceder. Luego te voy a hacer una pregunta, Carlos, que acaba de llegar también por el chat, que creo que es para ti, pero antes vamos a escuchar, María, si lo que nos ha contado Armando es la tendencia o estás viendo que hay una mezcla de... Bueno, yo menos diría equilibrada. que sí, que hay un poco de mezcla. O sea, es verdad que en nuestras soluciones, que es lo que un poco más conozco, sí que hay mucha tendencia a la retribución flexible, a que cada empleado, ¿no?, elija un poco qué producto necesita, también en función de sus circunstancias, su ciclo vital, ¿no? Porque está claro que con 35 años seguramente me haga falta una ayuda para la guardería, y con 25 no me interesa nada y por favor dame la ayuda del gimnasio. Entonces yo creo que sí que está esa tendencia. Nosotros es cierto que es el planteamiento que tiene AFNAC, que ha contado Armando con Savia, por ejemplo en interno lo tenemos de forma diferente, lo hemos planteado de otra manera. Para nosotros ha sido como la base de nuestro programa de bienestar, que sí que lo ofrecemos de base a todo el mundo, y tienen el mismo acceso a todo el mundo. Y luego ya hay otra serie de acciones que ya sí son más de, bueno, ¿te interesa? Pues ya te apuntas, ¿no? Y organizamos en función del interés que tenga. Pero, por ejemplo, para nosotros Savia es como, oye, pues que todo el mundo tenga el acceso a telemedicina, tanto tú como tu familia o tus convivientes, que todo el mundo tenga acceso al menos a una sesión de psicología al mes, que todo el mundo tenga acceso a la nutrición. Entonces, para nosotros ha sido como el pilar básico, pero que me ha parecido súper interesante lo que contaba él, porque son al final dos formas de verlo, y luego eso ya adaptamos otras actividades ya más propias de bienestar, pero la base la trabajamos para todo el mundo en este caso. Es que son visiones, a mí me parecen fantásticas. ¿Por qué? Porque tienen un porqué de negocio. O sea, en vuestro caso, el objeto de la actividad del ENRE os lleva a tener esa posición. Y la de Armando igualmente tiene su base de justificación. Cuando decimos que la retribución flexible o los beneficios tiene que tener esa justificación del por qué empresarialmente lo otorgamos, hablamos de lo que estamos diciendo ahora. Y sobre todo lo que veo es que el eje transversal que tenéis ambos es hasta cierto punto esa corresponsabilidad del empleado en el uso de los servicios. Armando, creo que querías decir algo. Sí, no, hay un tema clave que ayuda mucho a comprender todo esto, que es el tema medioambiental. El bienestar medioambiental es algo que todas las compañías, yo creo que hoy en día estamos también intentando cada vez hacer más. La teoría siempre circular es una de las teorías que en todas las empresas marcan, que además nosotros como empresa también estamos continuamente llevando el mensaje de la segunda vida de los productos.
Pero hay una cosa que también no se nos puede olvidar, que también forma parte del bienestar. Entonces nosotros, aparte, hacemos, en este caso con Ecoembes, hacemos talleres de una forma anual también para que todo el mundo sepa cómo tiene que o dónde tiene que depositar pues en qué contenedor tiene que depositar sus embalajes y tal. Con ello, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos aplicado la inteligencia artificial que tiene Ecoembes, nos lo ha dejado y nosotros lo tenemos dentro del portal o la página web para que cualquier persona de la compañía pueda en un momento, y puede bajárselo en la app, puede ser llama Aire el programa, pueda consultar si en dónde tiene que dejar ese envase, en qué contenedor tiene que dejar ese envase. Pero es inteligencia artificial para que veamos un poco que la inteligencia artificial, que criticamos mucho y todo esto, puede ser empleada también para buenas cosas. Y estamos en un proyecto piloto también, ya llevamos un año. Es piloto porque cada vez vamos metiendo más temas sobre inteligencia artificial en el tema de los fisioterapeutas. Son pues ejercicios de fisioterapeutas y con el teléfono también puedes hacer ejercicios. Aunque luego tengas tu chat, aunque luego tengas tu sesión de fisioterapeuta, pues a lo mejor te puede ir ayudando. Y por eso estamos intentando innovar. Eso que habéis hablado, flexibilidad. Las generaciones que todos tenemos, y en nuestro caso, en nuestra compañía, y nos sentimos muy orgullosos de tener una mezcla tan grande de generaciones, que hace posible que tengamos que estar innovando siempre. Tenemos que estar innovando, tenemos que un público muy exigente, un cliente interno muy exigente, el cual le tenemos que ir dando lo que ellos nos solicitan. Y luego, para un poco que lo habéis dicho antes, cómo lo englobamos con todas las políticas de recursos humanos, pues hay un tema que hoy en día os puedo contar, que es que todo lo que estamos haciendo en el bienestar lo incluimos dentro de nuestros planes de acción de psicosociales. Ahí, por complementar un poco con lo que dice Armando, ¿no? Y creo que estoy muy de acuerdo, y es una cosa que estamos viendo nosotros en el mercado. Al final, el tema de las generaciones, ¿no? Y la personalización, ¿no? Que creo que es un poco lo que también apuntaba María. Nosotros hemos ido desarrollando, ¿no? Los productos en base a lo que, y aquí parafraseo por completo a Armando, ¿no? Lo que nos iban demandando los clientes en función de las generaciones. Hemos ido desarrollando productos ad hoc, ¿no? Para la generación Z, para la generación millennial, para los boomers, ¿no? Y es un poco lo que decía María, ¿no? No es lo mismo una persona que está en un momento vital de empezar a tener hijos o tener hijos pequeños, etcétera, que tiene una necesidad muy clara de la parte de atención médica, de, pues, sobre todo muy enfocado a la pediatría, etcétera, ¿no? Y ahí hemos desarrollado un producto ad hoc para este tipo de grupo de personas. O lo que pueda tener, por ejemplo, una persona ya que está en edad de jubilación, ¿no? Que parece que muchas veces las empresas nos preocupamos mucho por retener el talento, etcétera, ¿no? Pero también esa última etapa en la que hay que prepararle a la nueva etapa en la que va a vivir, etcétera, y que muchas empresas se están empezando a preocupar por ello, pues hemos desarrollado un producto también para este grupo, ¿no? Y es fundamental, ¿no? La parte de la personalización, de la parte que decía también Armando, de la parte de la salud medioambiental, ¿no? Quizá le preocupa más a las generaciones que están viniendo ahora, generación Z, la generación millennial, muy concienciados. Cada vez todos los grupos de personas están concienciados, pero esa parte es fundamental para ellos y esto es un eje central a la hora del bienestar en este grupo de personas, ¿no? Entonces, es un poco lo que hemos estado comentando todo el rato, ¿no? Que no es lo mismo el momento vital que vive, o lo que comentabas tú, Maite, ¿no? No, está muy bien los micromomentos, ¿no? Pues el momento vital que tiene una persona que está siendo padre ahora mismo, pues no es el mismo que pueda tener otro tipo de persona. Manina, desde Argentina, nos apunta también otra variable interesante, y es el que también lo has dicho tú, Armando, en el caso de vuestra naturaleza de actividad, que es un retail. Ella nos habla del sector de trabajadores de salud, donde los problemas de salud emocional a veces aprietan y mucho. Nos pregunta si, Carlos, vosotros tenéis alguna experiencia de cómo se trasladan estos servicios de salud y bienestar en general a las organizaciones de los profesionales de la salud. Vosotros además venís de un gran profesional de la salud. Bueno, dices en el tema de salud mental, ¿te refieres? Sí, sobre Bueno, todo, bueno, ella no explicita, pero yo entiendo que un poco van por ahí las cosas, ¿no? Entre los turnos, pues la saturación, el problema de salud mental en la sanidad es, al menos en España, está reconocido, ¿no?
Bueno, no es exactamente en el sector médico, pero cercano al sector médico, pues gente que está en el día a día de personas, pues vamos a decir así, en peligro, ¿no? Y nos hemos encontrado con situaciones en las que a lo mejor una persona ha tenido que lidiar con de- un fallecimiento en directo, ¿vale? Por razones de su trabajo y es la primera vez que lo vivía, etcétera, ¿no? Entonces, esta gente nunca había tenido un apoyo emocional o cómo gestionarlo, ¿no? Lo gestionaba con su entorno. Oye, ha pasado esto, etcétera, pero no tenían herramientas, ¿no? Y nosotros es verdad que esta parte con la parte de salud mental, con la parte de bioconsulta inmediata, bioconsulta psicológica inmediata, podemos ayudarles a tratar esta parte, ¿no? Y también ahora, y se me ocurre también en lo que comentaba la persona de la pregunta, ¿no? Pues al final ahora mismo, y más en España, está habiendo una carga de trabajo para nuestros médicos muy elevada que les genera muchísimo estrés y sin lugar a dudas yo creo que el encaje que puede haber con el producto de psicología, que al final es bajo demanda, podemos hacerlo inmediatamente sin listas de espera, etcétera, y no y poderles en el sector académico, mira, nos comenta justo, disculpa que estoy leyendo a la vez, no, en el sector académico conoce, no tiene También, información. por supuesto. Pues es muy similar, ¿no? Al final, en el sector académico, el estrés también que puede sufrir o el cómo gestionar a un montón de jóvenes, ¿no? que están retando continuamente, ¿no? Lo que les está enseñando, etcétera, pues esta gente quizás son nada más de los que más tasas de baja tienen por depresiones o por estrés. Pues bueno, pues herramientas como la que comentábamos les puede ayudar por un lado, a tratar ese tipo de, si ya han caído, ¿no? en depresión o en estrés, pues poderles ayudar a gestionarlo, o como comentaba Armando al principio del coloquio, ¿no? Muy importante la prevención, ¿no? El detectar tempranamente estos casos y evitar que al final pues tengas que abandonar tu lugar de trabajo encontrándote en una situación de vulnerabilidad y baja, que mediante, bueno, pues con un psicólogo que te puede ir dando seguimiento en tu caso, pues te puede ir ayudando a facilitarte herramientas, cómo gestionar distintos hechos que te están ocurriendo, etcétera, ¿no? Y esto yo creo que es extrapolable, como decíamos, al sector académico o al sector médico o cualquier otro sector que tengan bueno, este tipo de casos. Por seguir aterrizando el tema del ROI, porque siguen ha Ujú, entrado ahora otra pregunta al respecto, ¿no? Y antes de darte a ti la palabra, Armando. En el estudio, Carlos, comentabas que el ROI en salud mental es del ujú. 11%, puede llegar a ser del 11%. Ese 11% se justifica sobre todo por la disminución del absentismo, de las Es, bajas. o sea, lo de retorno es más de un 11%. Es por cada euro invertido 11 euros. Estamos hablando Perdón, sí. Nada, no. Por cada euro 11 euros retornan, ¿no? Eso En gran es. medida son dos vertientes, ¿no? Una parte es la parte que comentamos de absentismo, pero una parte es la parte de absentismo, como comentamos, y otra, sin lugar a dudas, es la parte de la prevención, ¿no? Al final, prevenir ayuda a mantener a la persona que en ese momento está o puede llegar a sufrir algún tipo de baja por algún tipo de trastorno mental, le permites estar realmente dando su máximo potencial durante mucho más tiempo, ¿no? Al final no solo es que estoy en depresión o es que tengo una tasa de estrés muy elevada, etcétera, ¿no? Sino que al final te permite gestionar anticipadamente esto y que al final la persona esté al 100%, ¿no? Al final ese retorno que tienes es porque la persona está mucho más centrada, mucho más productiva durante mucho más tiempo, ¿no? Y obviamente también la parte que comentábamos de de las bajas. Porque al final, y esto lo comentábamos al principio, ¿no? En la presentación, eh, un daño físico, una operación, cualquier cosa de estas, se sabe más o menos cuándo se empieza y cuándo se acaba, ¿no? Oye, pues la persona va a estar de baja, me lo invento, 15 días por tener la pierna escayolada y luego la posible rehabilitación, etcétera, ¿no? Pero una persona que entra en algún tipo de trastorno mental en el que le pueda causar baja, como una depresión, sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba, ¿no? Y esto, pues bueno, Es pues al final largo recorrido. es largo recorrido, efectivamente. Ujú. Armando, María, en vuestras respectivas organizaciones, ¿cómo medís el ROI de esta inversión? Bueno, nosotros el ROI de la inversión
realmente lo que lo medimos es con el uso de todo lo que hemos ofrecido, ¿no? Uno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácilmente. Desde los talleres medimos la participación, las ideas, todo lo que se ha podido, cómo se ha rentabilizado todos los retos que hay dentro del portal, cómo ha participado, cuánta gente está dentro de la compañía, dentro del aplicativo. Siempre visto que es la cantidad mínima, porque como hemos comentado, hay personas que conviven con los familiares, los cuales esos datos son siempre más difíciles de obtener, pero siempre hay un mínimo que son de los empleados. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque actualmente pues, la mitad de la compañía está dentro de todo el aplicativo de manera voluntaria. Entonces, cuando tú hablas con todo el mundo y hablas con muchos de los compañeros que tengo en muchas empresas, digo, sí, sí, nosotros se lo ofrecimos, lo tiene todo el mundo, claro, pero luego, claro, la participación, claro, pero yo solo lo tiene aquella persona que quieren utilizarlo, que quieren, o que desean en ese momento, han hablado con otros compañeros y le han dicho, oye, conéctate, que no sé qué, no sabías que teníamos aquí. Sí, 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 os sabía y tal, pero nunca he tenido tiempo. Lo de siempre, ¿no? Entonces, esa voluntariedad que estaba hablando hace de que lo ofrezcamos de una forma diferente al público que quieren. Por eso la aceptación es mucho más alta. Por eso yo cuando estaba hablando, pues tenemos unos movimientos cerca de 19.000 dentro de la página, que son bastante elevados. Pero es que los talleres lo está eligiendo también todo el mundo, aunque siempre empezamos con la relajación y tal, luego el tema son temas pues desde el tecnoestrés que hemos dado, pues hasta temas que a lo mejor son deportivos. Porque hemos hecho uno del pickleball que nadie sabía ni cómo era y justo pues lo ha dado una de las mayores autoridades del deporte aquí en España, pues oye, que nos ha enseñado, nos ha dicho dónde se puede hacer, cómo se puede hacer. Es decir, tenemos muchas cosas diferentes, pero todo es un globo común. El globo común, como antes estábamos hablando, es realmente el cuidar la naturaleza, pero realmente cuidarte a ti mismo. Todo es la definición de bienestar que estamos dando. El cuidarte a ti mismo también social y está integrado dentro de la sociedad en la que estás, que eso también es otro de los pilares. Todo el tema que no hemos hablado de la alimentación, el tema físico, todo tiene una incidencia en el tema mental. ¿Vale? Pues es que todos son ejes que están conectados. Es decir, hay un determinado tipo de menús o que puedes estar tomando para, lógicamente, tener un estrés más bajo. Pues bueno, eso también lo tenemos dentro del aplicativo. Es decir, que esa prevención que yo he querido hablar, esa palabra prevención, que suena muy fea porque es una palabra que la gente está acostumbrada a prevención de otras cosas, ¿no? Pero esa prevención en todo lo que podamos llegar, creo que es una de las misiones que tenemos dentro del bienestar. Aprender a cuidarnos de otra manera. María, no sé si quieres añadir Total. algo que complemente. Bueno, nosotros la verdad que vamos un poco en la línea, o sea, lo que sobre todo medimos más que el ROI, porque la verdad es complicado, medimos más el uso, la valoración que la gente hace, bueno, con encuestas periódicas y demás, y luego la ventaja que tenemos de no ser una empresa muy grande, luego el café, ¿no? Preguntar a la gente directamente, que también al final, porque es verdad que a veces envías una encuesta y, bueno, la gente va atornillada, ¿no? No responde y tal, pero tenemos esa ventaja de podernos acercar y, oye, ¿cómo ves esto que está pasando? Cambiamos por aquí y tal. Y sobre todo estamos haciendo ese seguimiento más, bueno, las dos partes, ¿no? Cuantitativo, pero también más cualitativo, ¿no? De escuchar a la gente y demás. Roy, como tal, estos datos que nos da Sabia nos viene fenomenal porque sinceramente no los teníamos, o sea que está muy bien. Bueno, pero hay una pregunta de David precisamente que va un poquito por aquí porque seguramente ayudará a que estos ROI sean más fácilmente calculables, ¿no? David lo que pregunta es, sobre todo Armando, pero en el caso tuyo, María, o incluso Carlos, a lo mejor podéis también aportar, ¿qué ejemplos concretos aplicados de inteligencia artificial al bienestar psicoemocional podéis aportar? Bueno, estamos metidos en un proyecto nosotros con uno de nuestros partners que nos da la página web, en poder acceder, ¿no? Dependiendo del estado anímico de las personas, a ofrecerle pues determinados temas que le ayuden pues a relajarse. Si tienen mucho estrés,
vamos a ver, sería relajarte, a lo mejor hacer más ejercicio físico para también ayudarte a bajar ese nivel. Entonces sí estamos trabajando porque la inteligencia artificial te puede ayudar a proponerte cosas que ni siquiera te lo estás planteando en el día y que puedes empezar a usar. Esto es lo que yo estaba hablando de inteligencia artificial usada de una manera positiva, ¿no? Utilizada de una manera positiva porque tenemos que pensar que la inteligencia artificial es las mismas fórmulas que teníamos antes, los mismos algoritmos, pero a una velocidad mucho más alta. Es decir, la inteligencia artificial lo que es que coge grupos, coge mucha información y puede juntarla. Pero realmente siempre hay una persona detrás o muchas personas que realizan o hacen un algoritmo determinado. Entonces, esa humanización de la inteligencia artificial para mí es súper importante porque eso nos llevará a que la podamos utilizar en beneficio nuestro. Totalmente, será interesante conocer ese proyecto más a fondo. Sí, estamos todavía de una manera muy primaria, pero nos hemos metido en a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, a lo mejor tenemos unos pequeños diseños, pues ya casi a finales de este año, unas cosas que nos pueda ayudar por lo menos un poco. Todo es evolucionable. Primero tienes que empezar de poco a mucho siempre. Sí, y más hablando de una tecnología tan compleja y con un riesgo normativo tan grande como esta, Efectivamente. que hay que tener, sobre todo el tema de protección de datos en vuestro ámbito, pues Claro. Sí, mirado con nosotros lupa. por eso trabajamos con partners que toda la protección de datos, y es que estamos hablando de temas de salud, y los temas de salud tenemos que cogemos a las primeras marcas y lo sabe Savia, precisamente porque es un tema que a mí me importaba mucho desde el principio y es un tema, y a la empresa por supuesto, ¿no? Es un tema que está totalmente controlado porque ellos son los que tienen la línea directa, como os he dicho, con el empleado. Es decir, nosotros no tenemos ningún dato de nada. Son ellos los que voluntariamente cogen el servicio, se apuntan al servicio y sus relaciones con el médico. Nosotros por Una la pregunta, parte... Carlos. Sí, No, bueno, y perdón. quería completar un poco ahí. Nosotros con la inteligencia artificial llevamos ya tiempo trabajando. Ahora es verdad que está en auge, ¿no? Pero llevamos tiempo trabajando. En concreto tenemos dentro de la aplicación un evaluador de síntomas, que es que con inteligencia artificial y en función de las respuestas que le vas dando, es capaz de decirte a qué especialista deberías acudir y qué es más o menos lo que te ocurre. Nunca dará un diagnóstico porque no es un médico, pero sí que es verdad que muchas veces esto que hablamos siempre, ¿no? Vemos mucho por los sitios que nos movemos, ¿no? Lo que denominamos el doctor Google, ¿no? Que todo el mundo va a Google a ver qué le pasa, ¿no? Y al final es lo peor que puedes hacer porque al final siempre te pasa que te van a tener que amputar un brazo y una oreja, ¿no? Sí, Pues a priori esto sí. nosotros, efectivamente, entonces esto nosotros lo tratamos con inteligencia artificial, todo siempre vigilado por médicos y hecho por médicos, etcétera, pero es verdad que no daremos un diagnóstico, insisto, porque no es un médico, pero sí que al final te va a dar una orientación de qué es lo que te puede estar ocurriendo y a qué especialista deberías de acudir para que te ayude, ¿no? Claro. Y esto es verdad que es una de las cosas que más utilizan nuestros usuarios y que al final, bueno, pues lo puede complementar con el resto de servicios que tenemos de videoconsulta, etcétera, ¿no? Y es muy potente esta parte y Ujú. vamos desarrollándola Pues, y tenemos una parte también dentro de ese propio evaluador de síntomas para temas de salud mental y bueno, pues vamos probando, como dice Armando, ¿no? Poquito interesante. a poco y creciendo por ahí. Qué interesante, porque hay patologías en las que yo siempre pienso en una medicina interna. A ver, yo de primeras no se me ocurriría un médico de medicina interna y hay patologías claras que son para ellos, ¿sí? Y te ayuda un poco, pues eso, a no saturar además tampoco el sistema con consultas, pues que a lo mejor no tienen porque es las que son. Te quería hacer una pregunta en concreto y es, a ver, estamos hablando mucho de bienestar centrado en el empleado. Y estamos hablando de su corresponsabilidad y de que el principal indicador es el grado de uso que hacen de estas herramientas. Dentro del bienestar del empleado hay una variable que dicen que es, el otro día lo leí que me pareció demasiado tajante, ¿no? Pero el mejor prescriptor de la salud mental de un empleado es su jefe. Bueno, yo lo pongo un poquito en cuarentena, porque no es el único. Yo creo y soy firme defensora de esa corresponsabilidad que estamos hablando, ¿no? Y también soy defensora de que los líderes, los jefes de toda la vida, necesitan mucho apoyo psicológico, ¿sí? Para lidiar con muchas cosas. Recordemos que están en el medio de ese bocadillo y que ahora, como decía Armando, las exigencias de nuestra gente cada vez son mayores, ¿no? Entonces,
cómo o de qué manera Savia provee ese tipo de servicios específicos para los jefes, los que gestionan equipos. Además, Bueno, nosotros... tienen que ser diagnosticadores tempranos, o por lo menos tienen que tener esa sensibilidad para decir, esta persona tiene algo, o esta persona, y tener la capacidad de hablar con él y, oye, pues orientarle o ayudarle, ¿no? Sin ser Eh, médicos. Efectivamente. Bueno, tenemos dentro de Savia, y esto es una cosa que estamos ahora, bueno, tiene mucho interés y que lo estamos poniendo mucho las empresas, que es la psicología segmentada que denominamos dentro, ¿no? Es decir, al final sí que tenemos claro justo lo que comentabas de medicina interna, tal, ¿no? Si sabemos que si me rompo un hueso tengo que ir al traumatólogo, ¿no? Pero si me pasa, y en salud mental hay mil opciones, ¿no? Pues la opción de duelo, la opción de gestión del estrés, gestión de distintas patologías, bueno, no son patologías, de distintos trastornos mentales que pueda tener el paciente. Bueno, pues nosotros tenemos una psicología segmentada en la que tenemos 28 psicólogos que tratan sobre todo estas 28 patologías, ¿no? Tenemos esa opción y entonces si tenemos claro, por ejemplo, que lo que queremos es mejorar en la parte de gestión del estrés y gestión de equipos, etcétera, bueno, pues podemos llegar a que un psicólogo te vaya dando las herramientas y te vaya ayudando en este acompañamiento para, oye, pues es justo lo que comentabas tú, ¿no? Al final, la mayoría de los jefes se encuentran entre el jefe que tiene por encima o incluso, si estamos hablando de inversores, etcétera, los inversores. Porque siempre hay un jefe por encima, ¿no? Aunque seas el CEO, siempre hay un jefe por encima, ¿no? Que está a lo mejor los Sí. inversores o lo que sea, y luego tienes a tu equipo por debajo, ¿no? Y normalmente ambos te demandan cosas. Pues bueno, esa gestión del estrés, esa gestión de cómo gestionar toda esta parte, con nuestra psicología segmentada, por ejemplo, eh, bueno, pues te podemos ayudar y podemos acompañar a estos mandos que tengan esta serie de problemas, ¿no? Y estamos hablando de psicólogos que hemos seleccionado nosotros personalmente, es decir, no sabemos quiénes son, sabemos pues su currículum, etcétera, y que son personas especializadas en tratar a este tipo de personas. Claro, no olvidemos que hay veces que convertimos en responsables de la salud mental de los equipos a los jefes y no son responsables mm, al 100% de esa salud. Yo os diría que hacerles responsables de eso al menos exige que se le den herramientas en primer lugar, ¿no? Y hacerles Ujú. responsables, porque bueno, ellos también tienen sus propias presiones. Vamos a ir acabando porque nos quedan 2 minutos, pero sí hay una pregunta que además coincide un poco con el corolario de la conversación que estamos teniendo. Es, claro, todo esto ahora se dice el storytelling, tiene que tener una historia interna, o sea, hay que contarlo internamente para que los empleados sepan que existe y que lo valoren. ¿Cómo organizáis vosotros esa comunicación? Armando, María, ¿y qué recomendaciones desde Savia dais, Carlos? Esta pregunta es de Beatriz. Pues, bueno, empiezo yo si queréis. Sí. Si te diría por tierra, mar y aire, porque es súper Sí. difícil. Pero, o sea, yo creo que hay una parte que tiene que empezar o dar el paso, que es el compromiso de la parte directiva, ¿no? De que haya ese primer acercamiento desde dirección a los equipos a decir, bueno, vamos a empezar con este proyecto, tenemos el compromiso de ofrecer esto, el plan que sea, la programación, la actividad, ¿no? Y que a partir de ahí vaya bajando pues depende un poco de la compañía, por las herramientas que tengáis, pero por eso digo por tierra, mar y aire, porque no me quedaría solo en la parte digital, sino plantear también acciones más físicas, ¿no? Presenciales. Nosotros, por ejemplo, el año pasado lo que hicimos, primero lanzamos el plan con Savia y demás y con otras acciones en paralelo, y luego pasados unos meses hicimos, por ejemplo, una parte presencial que lo llamamos la Wellbeing Week, donde durante una semana ofrecimos distintas actividades de bienestar, de prevención, de hábitos saludables y demás, para que la gente se apuntara. Entonces, bueno, fue como tematizar en lo que ya estábamos trabajando, pero darle ese impulso físico y decir, oye, vamos a poner foco en esta semana para esto y ir añadiendo esas comunicaciones de no os olvidéis que luego tenéis todo esto a lo largo del año, que no solo se va a quedar aquí, pero sí darle a la gente ese foco, ¿no? Entonces, bueno, un poco ir uniendo cositas
y hacerlo periódico también, ¿no? Que no se quede en un mensaje y te olvides. Ya. Entonces, bueno, que se quede ese mensaje inicial y que luego vaya acompañado con este plan de comunicación. Ujú. Yo ahí sí que puedo decir que ha cambiado un poco el bienestar, ¿no? Del bienestar que hacíamos, porque siempre hemos hecho bienestar, ¿no? En las organizaciones, pero lo hemos hecho de una manera que tú hacías un tema, ese tema se acababa y empezabas con otro. Y ahora no, ahora todo es continuo. Ahora la continuidad esa hace que todo el mundo pueda participar en esa misma bienestar. Entonces, realmente lo que se ha creado es una comunicación bidireccional, en ese bienestar, que yo creo que es muy importante y hay que conservarla. Nosotros, pues efectivamente, se hacen cada cierto tiempo encuestas y tal. Bueno, tenemos un 4,7 sobre 5, es decir, que está muy bien la encuesta, también lo tenemos en cuenta y vamos haciéndola de forma además que no sea todo el mundo a la vez, sino que de repente te va saliendo o lo rellenas o no rellenas. Y luego tenemos acciones que son también, podemos decir, más en cada centro. Es decir, podemos hacer el taller a lo mejor en el foro de un centro para que también participe todo el mundo, o valoramos acciones que hemos hecho con Sabia también para presentar pues cómo se funciona todo el tema, cómo se debe utilizar, implicando a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante en todo lo que estamos hablando de bienestar. No nos da tiempo, ahora te cedo la palabra, que si no se me olvida, Carlos, pero también es interesante el cómo introducir la parte, sobre todo, de bienestar psicosocial en el ámbito de la evaluación de riesgos psicosociales. Pero eso lo dejamos para otra sesión, porque también le da, es que es un tema enterito, que tiene muchas aristas y muchos recovecos. Carlos, terminamos contigo y hacemos la reflexión final. Vale. No, perdón, justo que han abierto la puerta. Nada, bueno, yo estoy ahí totalmente de la mano de Armando y María, ¿no? Al final, nosotros desde Sabia, a la hora de implementar la solución, intentamos acompañar lo máximo posible a nuestros clientes, ¿no? Al final no lo vemos como una relación de cliente-proveedor, sino que es un partner, ¿no? Y Armando lo ha utilizado, de hecho, en varios partners que tiene, ¿no? Lo ha comentado así porque para nosotros es fundamental el que seamos un partner y ayudaros a poder establecer estas soluciones, ¿no? Entonces aquí, para nosotros, y si os tengo que dar algunos tips, ¿no? de cómo integrar, ¿no? una cultura del bienestar y soluciones de este tipo, etcétera, al final la recomendación es empezar siempre, que parece un poco obvio, pero es empezar por un diagnóstico, ¿no? Se habla mucho de o salud mental o tal, etcétera, ¿no? Sino al final no es poner la solución porque salud mental está funcionando a Armando, ¿no? Sino es ver y diagnosticar, lo comentaba también María, ¿no? La importancia de los cafés, ¿no? Y de ver en los empleados, ¿no? Qué es lo que necesitan y qué identificar esas necesidades que están teniendo, y a partir de ahí diseñar un plan, ¿no? Adaptado, que también lo comentaba Armando, ¿no? No son one shot, cosas que lanzo y ya está, ¿no? Sino es mantener esa linealidad y el ir dando servicio poco a poco, y al final mantener unos KPIs claros, ¿no? Que al final es, oye, lo más importante es medir y poder evolucionarlo. Pues, identificadores de reducción del absentismo, de aumento de cualquier KPI que podamos tener, ¿no? Y en función de esos KPIs ajustamos la estrategia. Y por nuestra parte ahí facilitamos, os ayudamos o colaboramos en todo lo que necesitéis. Pues como decía Armando, oye, ¿qué quiere hacer un webinar para ayudar a implementar la solución y que la gente la conozca mucho mejor? Ahí estamos. Que a lo mejor no sabemos cómo comunicar por email, no os preocupéis, porque por esa parte también nos podemos echar una mano en cómo comunicar efectivamente el servicio o los servicios que finalmente pongáis, ¿no? Y ahí o sea, os vamos de la mano con vosotros, ¿no? Para poder ayudar esto. Y ahí cojo el guante que ha dicho María, que creo que es fundamental, no es, oye, hemos puesto esta solución, os mandamos un email una vez y ya está, ¿no? Sino es, al final, lo que hemos visto con nuestros partners, vamos, con nuestros clientes, es que los primeros believers o creyentes, ¿no? De que esto es fundamental para evolucionar su cultura, para evolucionar el bienestar de sus empleados, es que ellos se lo creen porque confían plenamente en que están tomando la decisión correcta y por tanto lo empujan, ¿no? Con ganas y con fuerza. Y no es simplemente, pues he mandado el email, yo ya he hecho mi trabajo y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y los resultados se obtienen pues poco a poco, ¿no? Que es lo que hemos comentado todos.
Pues muchas gracias a todos. Yo voy a acabar con un bonus track, me vais a permitir, en esto de la comunicación, ¿no? Y a lo mejor os va a sorprender un poco lo que os voy a decir, pero tenéis que pensar también, igual que decíais todos, habéis coincidido que hay que saber lo que la plantilla necesita, o sea, mi gente que necesita, porque a lo mejor es esto y no esto otro, hay que escuchar en primer lugar, hacer ese diagnóstico que hablaba Carlos. También es necesario saber qué entiende nuestra plantilla por bienestar. Y a lo mejor, en vez de hablar de bienestar, tenemos que hablar de salud emocional, o tenemos que hablar de cuidado, o tenemos que hablar de qué. Porque a veces los términos nos llevan a confundir las contraprestaciones que hay detrás. Y sabiendo también el lenguaje con el que tenemos que hablar a nuestra gente, conseguiremos pues el objetivo que tenemos, que al final este servicio sea apreciado, sea utilizado y tenga impacto en la actividad de la organización a través de menos absentismo, mejor compromiso, mayor motivación con y mejor clima, también y mejor clima laboral. Al final, una última reflexión. Yo creo que el bienestar, lo llamemos como lo llamemos, tiene que formar parte muy clara de la conversación, de la transacción que se establece entre un empleado y una organización. Y esto os lo digo a raíz de un post que escribí hace poco porque empiezo a ver mucho en redes sociales el mensaje de olvídate de la empresa que te va a cuidar. Tu empresa es la que te paga el salario y punto. No, no es eso. Contra eso es contra lo que tenemos que saber construir mensajes potentes, creíbles y consistentes. Y de esto, en el fondo, es de lo que estamos hablando cuando hablamos de bienestar. Con esto lo dejo aquí, os dejo un poco que lo penséis. No sé si he sido un poco disruptiva además, pero yo creo que estamos en momentos de repensar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo los términos, porque los términos y cómo los interpretemos ayudan o dificultan los objetivos que nos establecemos al utilizarlos. Gracias a todos los que habéis asistido, gracias a mis tres ponentes, gracias a Lucas, aquí se quiere despedir, se ve que ha estado súper interesado porque apenas se ha movido. Es mi pausa activa, siempre lo tengo aquí que me permite tener mi grado de equilibrio y de bienestar. Lo dicho, muchísimas gracias, os enviaremos a todos la información. Muchas gracias. Y espero que haya sido útil a los que habéis asistido y a vosotros que repitáis mis ponentes. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Placer. Hasta luego. Buenos Adiós. días. Hasta luego. Chao.